Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Tablero Deportivo a través de Latinus Podcast. Yo soy Pía Ramos. Como todos los lunes, pues tenemos un invitado muy interesante aquí en Tablero Deportivo, pero antes de presentarla, quiero pues presentar a mis compañeros. Jime, ¿cómo estás? Hola Pía, un gusto estar contigo como cada semana. Vamos a platicar, ahora sí toca ya fútbol femenil, porque mucho fútbol americano, mucho fútbol varonil, pero hay que darle también, estamos viviendo un nuevo semestre de la Liga MX femenil, entonces vamos a ver qué hay de nuevo. Así es, tenemos que hablar mucho del fútbol femenil y también está Alejandro Orbañanos. Orbi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jime, Pía? Fuerte abrazo a todas y a la gente que nos acompaña. Teníamos pendiente este episodio. Estuvimos con una plática muy interesante sobre el tema Rubiales, el tema que llevó ese Mundial de Fútbol Femenil, y tenemos muy pendiente ahora enfocarnos un poco en el fútbol femenil de México, así que encantado. Así es, pues vamos a presentar a nuestra invitada. Ella es asesora lingüística, también trabaja en Fox Sports como analista de fútbol femenil, también trabajó en Grupo Reforma y en The New York Times, y es una apasionada de hueso colorado del fútbol. Ella es Paulina Chavira. Paulina, bienvenida a Latinus Podcast, a Tablero Deportivo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta, Pía, Jime. Orbi, ¿te puedo decir Orbi? Sí. Porque siento que ya que igualada. No, qué gusto, de verdad, muchas gracias. Gracias por la invitación y feliz de hablar de fútbol femenil siempre, en donde sea. Y pues más con ustedes. Bueno, pues entramos en materia. La Liga Femenil, ya llevamos 7 años de esta aventura de la Liga Femenil, una Liga Femenil que empezó pues con muchas dudas y tal vez con algunas cejitas levantadas de si iba o no iba a funcionar. 7 años después, pues estamos empezando a ser testigos de que sí es un producto que puede funcionar, interesar, vender sobre todo. Así que después de 7 años, tú que la has seguido, ahora sí que desde el nacimiento hasta esta infancia media de la Liga Femenil, ¿qué puedes darnos de positivo y negativo en este camino? Mira, yo sí tengo que aclarar que no la empecé a seguir desde el principio, tristemente. Pero eso lo reconozco. Yo fui como de las que llegó un poquillo tarde. Llegué por ahí de 2019 y simplemente de 2019 a hoy, 2024, en donde ya estamos en el Apertura 24, sí me parece que ha crecido muchísimo. Y hay muchas cosas que se destacan en positivo de la liga, ¿no? O sea, uno, es la única liga en el mundo cuyas futbolistas juegan en estadios. No hay otra liga en donde se jueguen en los estadios, ¿no? Y en estadios grandes, ¿no? Porque evidentemente en la liga inglesa sí tenemos algunas que tienen sus propias canchas, o el mismo, el Barça, ¿no? Que también tiene su propio estadio, que no es el Camp Nou, pero bueno, o sea, sí tienen un estadio, pero aquí, o sea, Rayadas juega en el BBVA, Tigres juega en el Volcán, América jugaba en el Azteca, en este momento no está jugando en el Azteca, Chivas juega en el Akron. O sea, sí tenemos esta parte que para muchas futbolistas, pues es evidentemente digamos, un aspecto muy positivo. Sobre todo lo vemos para las futbolistas extranjeras que llegan a México. Otra, las futbolistas extranjeras. Están llegando unas jugadoras impresionantes, muchas de África. Muchas, que a mí me parecen maravillosas. Y además tenemos, por ejemplo, ahora la segunda nacionalidad más grande, digamos, que hay en la liga. La primera, obviamente, es la estadounidense, pero la segunda son las costarricenses. Hay muchas ticas que están jugando ahorita y que además están dando, de verdad, una muy buena muestra del fútbol costarricense. Luego también tenemos equipos en donde se está invirtiendo muchísimo, que se dieron cuenta desde un inicio que esto era un negocio. Tú decías muy bien, Pía, al principio mucha gente como que dudaba, ¿no? Incluso los mismos equipos, las mismas jugadoras, ¿no? O sea, cuando decían, se va a hacer una liga profesional, muchas jugadoras decían, no lo sé. A ver cómo no sale. lo sé, Rick, parece falso. Sí, y la realidad fue que hubo equipos que desde un principio lo entendieron muy bien. Son los equipos que hoy vemos normalmente en las semifinales. Tigres, América, liguilla, claro. Tigres, Pachuca, América, Chivas, Rayadas Monterrey y Pachuca, ¿no? O sea, Pachuca creo que lo entendió muy bien. A Pachuca le falta solamente así como el campeonato. Sí, es lo caray. único que le falta. Ya ha llegado 2 veces a la final, 3 veces a la final, y creo que ya es lo único que le falta, ¿no? Tener ese campeonato, pero lo entendió muy bien, y además tuvieron esta inversión, y entonces creo que ahí es donde se nota. Pero pues empezamos a ver otros equipos, que eso yo creo que es un aspecto súper positivo, que ya entran, a lo mejor no en el selecto grupo de los 5, pero sí en el selecto grupo de los 8. ¿Cómo quiénes? ¿Quiénes serían esos equipos que están dando este salto de calidad? Bravas, el número 1. O sea, Bravas a mí me parece un ejemplo espectacular. O sea, desde hace un año Bravas dijo, le vamos a entrar, y le vamos a entrar con todo. Y creo que el primer paso que dieron fue traerse a la directora técnica Milagros Martínez, que actualmente es la directora técnica de Tigres, fue campeona con Tigres, así en su debut. Acabó haciendo a las Amazonas campeonas, que también es muy sencillo con el equipazo que tiene.
Y el presupuesto. Y el también. presupuesto, claro, evidentemente, y las prestaciones y todo lo que ofrece esa institución. Pero, por ejemplo, trajeron a Milagros, trajeron a la sudafricana Jermaine Serpong-Siwi, que ahora está trabajando, que ahora está jugando con Rayadas, a Mayra Delgadillo, que es una mexicana-americana que jugaba con Jermaine en el Braga, entonces se trajeron a las dos. Trajeron a Yulita Zingano, que es una defensa central de Tanzania, ¿no? Y ¡Órale! ¡Wow! Excelente. Yo quiero a Yulita porque Yulita y yo debutamos el mismo día en Fox, entonces por eso la quiero. Ella debutó en la cancha, yo debuté Narrándola. pues ahí en la transmisión del partido. Entonces creo que, por ejemplo, Bravas lo ha hecho muy bien. Por primera vez llegó a una liguilla después de que había ocupado siempre los últimos lugares. Bueno, pues en la apertura 23, me parece que es cuando llega a su primera liguilla. No es cierto, en el clausura 23 fue cuando llegó a su primera. Ya no sé, ya estoy muy confundida con los años, perdón, pero sí. No, y luego con el clausura apertura que se que siempre ha sido un rollo. Se empalman muchísimo. Entonces, por ejemplo, Bravas lo está haciendo muy, muy bien. Pero hoy, por ejemplo, una sorpresa, gratísima sorpresa es Puebla. O sea, Puebla hoy, o sea, si hoy paráramos el equipo de la aquí de liga, Orbi. Ah, sí, mira, tu Puebla. Oye, pues ahí tenemos, por ejemplo, No lo dos. presumo de tanto, pero nada. Es que mira, yo por eso Soy les digo. poblano y Yo tengo un gran les cariño digo, por Villafranca. normalmente mucha gente que es aficionada al fútbol varonil está así en la calle de la amargura, ¿no? Pues si no le van al América, que es el actual cambio, pues estar en la calle de la amargura. Normalmente el femenil le va muy bien. Entonces Puebla, por ejemplo, ahorita tiene a dos delanteras guatemaltecas, Aisha Solórzano y Sabiana Gómez. Las dos son buenísimas, buenísimas, buenísimas. Entonces, por ejemplo, ayer Puebla gana, ¿no? Pues le gana Cruz Azul 4-0. Cruz Azul está muy mal, por ejemplo, ¿no? Eso es extraño porque... Yo, por ejemplo, déjame interrumpirte, yo siempre he sentido que la directiva de Cruz Azul no le ha dado el peso suficiente a su equipo femenil. No sé si tú estés de acuerdo. Pues podríamos decir que sí, pero no. O sea, porque al final las mismas jugadoras te lo dicen. Oye, estamos recibiendo ese apoyo. O sea, sí está ahí, no es como que verdaderamente, obviamente, y ahí digo, sé que la pregunta inicial era qué era lo positivo y qué era lo negativo. Lo negativo es que existen algunos equipos que todavía no ven ese gran potencial que hay en el femenil. Yo no te podría decir Cruz Azul está ahí, pero digamos que está en medio, ¿no? Okay. O sea, no en el que no invierte nada, pero tampoco está en el que invierte muchísimo. Entonces han tenido buenas contrataciones, tienen pues buenas jugadoras, ¿no? Pero simplemente Cruz Azul en este torneo nomás no la está haciendo. ¿Hasta qué punto, perdón, Paulina, es no quiero o no puedo? Porque hay equipos que realmente el poder adquisitivo exacto. está Sí. y que se ve que no tienen la intención. Ya mencionamos los 5 que mandan Sí, y que sí, también sí, en sí. la liga a nivel varonil, normalmente quitando a Chivas con sus altas y sus bajas, son los que mandan. Ujú. Pero hay otros equipos, Grupo Caliente, que Sí. tienen mucho, que es Ujú. el caso de Xolos y de Querétaro, que tienen mucho dinero. Cruz Azul, la Cementera, tiene muchos recursos. Hablar de Grupo Orlegui, Atlas y Santos tienen muchos recursos y no los vemos que apuesten o no parece que apuesten por el Pues fútbol mira, femenil. apuestan, por ejemplo, Atlas, ahora que mencionas a Grupo Orlegui, Atlas acaban de hacer una super casa club, ¿no? En donde ya Sí. está un espacio específico para las mujeres, que eso me parece fundamental. Por ejemplo, Buenísimo. América no lo tiene. O sea, en teoría América lo iba a empezar a Ok. construir en enero. Yo apenas estuve hace unos días en la cancha Centenario, que es donde se está jugando ahorita, el América es donde está jugando, y se supone que iba a empezar ya la construcción. Yo no vi nada, ¿no? Y ya estamos ya a la mitad de enero, ¿no? Entonces también, o sea, a veces como que sí decimos, ay, sí, el América, sí, obviamente el América tiene unas contrataciones bomba y tiene mucha inversión, pero digamos que no está así como en el mejor de los lugares. Grupo Orlegui, por ejemplo, ahí Atlas sí dijo, oye, vamos a invertirle a la casa club, oye, vamos a traernos a este director técnico, que es el director técnico que hizo campeonas a Tigres también, que es Roberto Medina y que además tiene experiencia en selección nacional. Y vamos a empezar a contratar jugadoras. Muchas de las jugadoras ticas precisamente están jugando ahí en Atlas. Me parece, por ejemplo, que el torneo pasado no tuvieron ese tiempo como de entenderse bien. Y yo creo que ahora es cuando tienen esa oportunidad. No se ha visto quizá el mejor fútbol de Atlas, pero quizá es que hay que Lo darles están un poquito de construyendo. tiempo. Ajá. Exacto. Y eso creo que pasa también mucho en femenil. O sea, en femenil sí hay como digamos, como este tiempo de adaptación, ¿no? Claro. De los equipos, o sea, del equipo técnico, de las jugadoras, de las contrataciones. O sea, sí ¿no? tener proyectos a mediano y largo plazo, Yo no creo que como en sí. el fútbol varonil que estamos acostumbrados que los directores técnicos van y vienen, en este carrusel infinito. Exactamente. Por ejemplo, Necaxa, que sería un equipo que yo les diría, oye, no, Necaxa por la calle de la amargura, en diciembre apenas nos acabamos de enterar que hay testimonios de jugadoras Sí, en muy triste contra esa del que situación. era el director técnico por acoso. No, y que le por- dijo a su asistente así como, tú jamás vas a poder ser directora Porque porque eres mujer. las mujeres son bien tontas, con otras Sí, palabras, eso sigue para existiendo, dirigir. ¿no? Ah, no, O sea, claro, muy eso cañón. eso sigue existiendo. ¿Qué pasa?
Necaxa no hace nada, o sea, eso hay que decirlo, ¿eh? Necaxa, la institución, no hace nada, él acaba renunciando, y entonces ahora vemos a unas Centellas que están jugando muy bien. Necesitaban Necesitaban esa cambio limpia. anímico, Exactamente, claro. pero no es que tengan una gran inversión, no es que digas, no, bueno, aquí sí la institución hizo, las arropó, las apoyó. No. Eso es triste, porque realmente, por ejemplo, tomando este caso del Necaxa, eso fue descubierto por proceso. Exacto. O sea, ni siquiera fue como algo que la misma directiva haya hecho una investigación interna. O que ellas hablaran, o que ¿no? ellas Porque hablaran. sigue existiendo Claro. ese miedo por parte de futbolistas Y que yo no creo- quieren arruinar sus carreras, porque si no las van a vetar de otros clubes o del mismo club, ¿no? Exactamente. Y ese me parece que es un aspecto todavía muy negativo, ¿no? O sea, en el que las jugadoras parece que no tienen ningún poder, ¿no? Y eso creo que es una de las cosas que se tendría que mejorar a futuro para la Liga Mexicana. ¿Cómo podría la liga empoderar a sus jugadoras? ¿Más mujeres en puestos de alta jerarquía, por ejemplo? Pues ese es uno, pero no, digamos que no te lo asegura. Que es importante y eso es algo que se ha visto, digamos, como en muchas otras ligas, no nada más es que yo aquí vengo de grella y hay que ponerlo, sino que los sindicatos. O sea, me parece que tener un sindicato de fútbol femenino ayuda a proteger los intereses de las jugadoras, ¿no? Lo vimos en el caso de España. Fue el mismo sindicato, por ejemplo, el que arropó a las seleccionadas cuando fue todo el caso del abuso de Rubiales. Entonces, claro que ahí el tener una institución que te está arropando, no nada más dependiendo de tu equipo, ¿no? Porque claro, evidentemente el miedo, Jimé, es que digan, no, pues está revoltosilla, ¿no? Obviamente claro, ya y te no la sacan. vamos a renovar, la vamos a banquear y no la Sí, vamos a si hablamos vender de que para nada. futbolistas, justo como pasó con la selección de España, o sea, que están compitiendo en mundiales, que están en la élite, en el fútbol europeo, ellas tienen miedo de hablar, algo que pasó por años en su propia federación y que solo se habló porque pasó lo del beso Bueno. que lo detonó. Imagínate aquí que este es un proyecto que ha empezado, que tiene pocos años, que todo lo tratan con pinzas para que no se arruine la liga femenil, pues van a tener todavía más miedo, ¿no? Claro, bueno, y a ver, o sea, tú dices de las España, lo vimos, millones de personas lo vimos y había gente que todavía decía, no, Claro. qué exageración, lo vimos. O sea, entonces imagínense cuando no lo vemos, ¿no? O sea, cuando no estamos ahí millones de personas presenciando pues los abusos, los acosos, o sea, evidentemente es muy difícil para las jugadoras hacerlo, ¿no? Entonces, claro que esa es una parte. Se están desarrollando, como obviamente, por ejemplo, el protocolo de protección contra la violencia y el acoso y el hostigamiento a las jugadoras y a las personas que trabajan dentro de los mismos clubes, pero está todavía muy en desarrollo. O sea, no es algo que ya esté realmente implementado y que digamos que sí, ya sabemos. O sea, que está el protocolo y que sabemos que estos son los pasos que tienen que seguir todos los clubes, ¿no? O sea, sí, además como que se trabajó directo con cada club, el club lo tiene que bajar dentro de la misma institución, adaptarlo, ¿no? Entonces como que todavía está eso como muy lento, ¿no? Entonces creo que ahí son esas cosas que todavía tenemos muy pendientes, ¿no? Que creo que afortunadamente hay muchas personas que estamos ahí atentas a lo que está sucediendo. La otra son los salarios, ¿no? O sea, tienes gente que está ganando bien, ¿no? Porque, a ver, creo que ese es... ¿Bien para vivir o bien a nivel atleta? Porque es diferente. O sea, igual No. alguien Sí. puede decir, yo gano muy bien para vivir. Difícil, ¿no? No, fíjate Algunas que no. bien. Hay No, jugadoras que sí. Me refiero, no, las que están bien pagadas, Ajá. obviamente. Sí, sí, deben de sí, ganar sí, muy sí. bien. No, me Y es refiero que este fue un tema que al los sueldo base, por así Claro, decirlo. sí. Exacto, Este eso fue un también. tema que los primeros años estuvo ahí, estaba en toda la Claro. prensa, había mucha presión, los saldos, los salarios, lo ridículo que era. ¿Qué cambio hubo de esos primeros años ahorita entonces? Bueno, hay un gran cambio porque lo primero que se hizo fue cuando empezó la liga fue que dijeron, no vamos a hacer un salario base, vamos a hacer un tope salarial. Entonces imagínense que todas las jugadoras que eran mayores de 23 años, lo más que podían ganar eran 2,000 pesos mensuales. Sí, no, eso es una 2,000, o sea, no era ni el salario mínimo, para que me entiendan. No. 2,000 pesos mensuales. Y las que eran menores de 23 podían ganar 500 pesos. O sea, imagínense, ¿a quién? No, eso fue un escándalo. No, claro. Es indigno. Pero no fue un escándalo porque pues nadie, o sea, fue un pacto que se hizo entre los clubes, ¿no? Nadie dijo nada hasta que en 2022 se me fue ahorita aquí en la de competencia, ¿no? La Comisión de Competencia, ahorita no me acuerdo. Comisión Federal de Competencia, me parece que sí. Revela este acuerdo y dice, oye, no puede volver a existir esto. No puede Claro. ser que estén poniendo, o sea, además con esos sueldos, de verdad, de vergüenza total. O sea, porque ¿quién puede vivir dignamente de esto? Y creo que ese es el punto, ¿no? O sea, no es que estemos peleando porque las futbolistas ganen lo mismo que los futbolistas, porque los salarios de los futbolistas Claro. también son ridículos. O sea, son No, de verdad y es una un cosa producto ridícula. muy diferente, lo hemos platicado aquí muchas Total. veces. No es lo mismo lo que genera, o sea, y creo que eso es muy entendible y no tiene nada que ver con ser feminista o no ser feminista, simplemente es un tema de números, ¿no? O sea, si tienes 3 pesos, no puedes pagar 8 porque no tienes, o sea, si no empiezas los tienes. a trabajar en números rojos. Exacto. Pero sí existe también la posibilidad de ganar
bien, o sea, para que te alcance para vivir, no que te gastes Dignamente, todo en el pecero. Para vivir dignamente, exacto. O que no vayas a tus entrenamientos porque básicamente no tienes dinero para comprar el desayuno, porque si vas al entrenamiento no vas a poder desayunar O lo que porque tengas necesitas que trabajar desayunar. Que para eso era lo que pasaba. encontrar recursos y no descansas, no trabajas, no entrenas, no tienes la misma y dónde queda lo profesional. Exactamente, ¿no? Pero ¿En dónde ¿hasta qué está? punto, justamente, o cuál sería el punto medio, si podemos hablar, no sé si de cantidades, de cifras, decir, este es un sueldo que sí deberían de pagarle Ujú. y que al mismo tiempo sí es redituable, o sea, que sí las cuentas salen? Me encantaría tenerte la respuesta, Ale, pero por lo menos no te tengo la respuesta, pero sí tengo, creo que una buena noticia, que fue que esto es algo que se empezó a discutir desde muchos lugares, ¿no? Desde exfutbolistas, bueno, y no nada más futbolistas, también atletas que se identifican con el género femenino, o sea, que estaban diciendo, oye, no recibimos ese salario digno, no tenemos digamos, como una entrada de la que podamos vivir realmente, profesionalmente y dedicarnos a esto. Entonces, se empieza a discutir en muchos ámbitos, hasta dentro de las mismas atletas, pero también con organizaciones, con abogadas, no sé. Y entonces estas abogadas van y se acercan al Senado y les plantean este tema, pues a diferentes representantes que están en el Senado, y en noviembre presentan esta iniciativa de tener un salario base. Correcto. ¿Qué quiere decir el salario base? No es que ya es lo mínimo que vas a ganar, sino más bien que cuando tú entres a jugar a cualquier equipo, esto sea el salario que vas a recibir, punto. Si ya a partir de eso tú recibes que si, no, oye, fíjate que tal marca quiere que tú Y seas el bono, embajadora, y bla, bla, bla. que el bono por no sé qué, bueno, eso ya va a ir sumando, ¿no? Pero por lo menos que tengan esta entrada ya asegurada. Yo también me preguntaba, ¿cuál es esa cantidad? Me decían que este es un ejercicio que se está haciendo. Tuvieron ya reuniones, por ejemplo, con la liga, con representantes de algunos equipos, con exfutbolistas, con futbolistas, y ya que tuvieron estas reuniones, ahora me parece que esto va a pasar a la Comisión de Salarios Mínimos. No porque se vaya a establecer como un salario mínimo, sino porque es, digamos, donde se definen estas cantidades y ahí es donde se va a definir. Entonces creo que por ahí, o sea, por lo menos antes de abril, si todo sale bien, tendríamos ya esa respuesta, y también ya una vez que se apruebe en el Senado, que se apruebe en la Cámara de Diputados y que lo apruebe el Ejecutivo, pues entonces ya se convierte en una ley. Pero ahorita, ¿cuál sería el promedio en el que oscilan? Porque también si están viniendo muchas jugadoras de África, de Costa Rica, es porque hay algo llamativo también aquí económicamente para ellas. Sí, digo, no es una cosa muy rara la de los salarios porque es algo de lo que casi nunca te hablan. Ajá, ¿no? Como que no les gusta hablarlo. No les gusta hablar de eso y digamos que el argumento es por la seguridad de la jugadora. Ese es el argumento, tal cual. Qué feo, ¿no? Pues sí, terrible, ¿no? Pero bueno, pues así es. Y yo también creo que eso también les da un espacio a los mismos clubes de poder, pues, negociar, ¿no? Claro. Yo qué sé. Pero, por ejemplo, no sé, si hay jugadoras que, pues, no sé, si les pagan bien, pues están ganando unos 60,000 pesos O sea, mensuales. Jenny Hermoso, vámonos a lo más top. A lo más. Que se acaba de ir con Tigres. Que aparte de haberlo hecho muy bien en el Mundial, pues bueno, ahora es un nombre que todo el mundo conocemos por circunstancias no tan agradables. Pero Jenny Hermoso. Pues no sé, me encantaría saber, pero sí, no sé. Sí, se fue con un mejor salario a Tigres, sí se fue con un obviamente. mejor salario. Y ya como campeona sí. del mundo también puedes cobrar más. Claro, y además, y déjate eso, o sea, ya no nada más es tu salario, o sea, es tu imagen. Claro. ¿no? Sí, sí, Entonces ahora vemos a Jenny en revistas, la vemos modelando ropa, evidentemente Tigres obviamente está haciendo uso también de esa imagen que ya proyecta Jenny Hermoso, ¿no? Entonces pues ahora sacan su nueva camiseta y la modelo, ¿quién es? Jenny Hermoso, ¿no? Entonces, no sé, me encantaría decirte un número, Pía, pero la realidad es que no te puedo decir un número así como porque lo sé, la verdad no, y pues para qué te... Ahora, a nivel de marketing, ¿por qué a los directivos de ciertos clubes no les ha dado la imaginación para aprender a vender y generar más figuras no sé. dentro de su equipo? Yo siempre lo he pensado, o sea, el fútbol femenil, y va a sonar horrible lo que voy a decir, pero a ver, una mujer yo siento que es más mercadeable que un hombre, para muchas cosas. Y siento que si se preocuparan en hacer más figuras, podrían vender muchísimo. Porque a una mujer le vendes maquillaje, crema, bloqueador, productos femeninos, toallas femeninas, etcétera, Las mujeres etcétera. compran más. Las mujeres consumimos más. Es triste porque obviamente estamos atrapados en un loop de mercadotecnia muy fuerte, pero si yo lo viera como persona así de, bueno, tengo que vender esto, creo que me preocuparía mucho por generar una gran figura en mi equipo o un par de grandes figuras, porque podría vender muchísimo con ellas. Que es mucho Sí de lo lo que hacen, hacen, ¿no? ¿eh? Sí, sí toman a sus embajadoras, ¿no? O sea, por ejemplo, Sí, yo sí veo que lo hacen, que con todo respeto normalmente lo hacen
con las que físicamente son más atractivas, ¿sí o no? Ah, sí, normalmente. ¿No? Y a veces no siempre es con las mejores, ¿no? O sea, Exacto. las grandes jugadoras, ¿no? O sea, Entonces, creo que sí. ahí es O un hay tema veces también. que sí coincide, ¿no? Sí, También. sí, pero la es muy mayoría de las veces, no voy a dar nombres, pero sí notas que la imagen del equipo pues es la que es güerita, la que tiene mejor cuerpo, en fin, como que por ahí lo van buscando para generar que el hombre en este caso pues le preste un poco más de atención, Sí, que que está eso es mal, terrible, no sé si ¿eh? No, Es una sexualizar. estrategia medio rara, ¿no? Pues muy masculina, ¿no? Exactamente. O sea, yo creo que ese es justo lo que también se intenta. O sea, como decir, a ver, o sea, sí entendamos que estos son dos productos completamente diferentes. O sea, sí es el mismo deporte, pero son, o sea, productos totalmente distintos. Y lo vemos desde que vamos al estadio. O sea, si tú vas a un partido de fútbol femenil y vas a uno de fútbol varonil, o sea, la verdad es... Otro ambiente, es, ¿no? sí, Es sí, otra sí. experiencia Ujú. completamente, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, a uno de femenil me puedo ir sola, o sea, con toda la tranquilidad, me voy con mi hijo de 9 años, de 20, vámonos a ver el partido, así, ya lo decidí, ahorita voy. ¿Por qué? Porque todavía hay boletos, claramente, ¿no? Boletos asequibles también, ¿no? O sea, hemos visto, por ejemplo, que han tratado de subir el costo de los boletos, ¿no? Y creo que eso se vio reflejado todavía en como que el mercado todavía no está No listo está para preparado. decir, sí te voy a pagar 200 pesos para ir a un partido de femenil, que me parece, pues bueno, también es reflejo de lo que estamos viviendo en la economía, ¿no? O sea, pues también no es como que la gente diga, ay, pues sí quiero gastármelos o no quiero gastármelos, es puedo o no puedo, ¿no? Pero bueno, si vas, o sea, por ejemplo, hoy juega en CEU Pumas contra Bravas y el boleto está en 61 pesos, o sea. Y además, pues vas a un estadio precioso, ¿no? En donde pues es muy fácil llegar. ¿A qué hora es el ¿no? juego? A las 7 de la noche, vayan. A las Yo ahí 7 de estaré la en el noche. estadio, así que vamos. Es que luego también Sí, ves es que- partidos a las 2 de la tarde. Sí, que dices, claro. imposible. Bueno, Pumas normalmente juega los sábados a las 12 del día, que es pues el mismo horario del varonil, nada más que en sábado, ¿no? Por ejemplo. Es realmente como los que están ahí los lunes, normalmente son en la noche, los viernes también son en la noche, los jueves en la noche. En ¿no? América O sea, jugaba como a las 5 de la tarde algún tiempo. a veces 4 de jugaba la a tarde. Ajá. Entonces, Sí. pues, Sí, no es el mejor Sí, un horario. viernes Un a las martes 4 de o la... un No, un jueves. viernes a las 4 de la tarde. ¿Quién llega a las Azteca? Un Exactamente. viernes a las 4 Y de en la ese tema, tarde, pero no hay manera. antes de desviarnos en el tema de sexualizar la Ajá. imagen, el acoso que También. va de la mano. Entonces, Ujú. ¿hasta qué punto tú vendes la imagen, pero sin poner en riesgo y exponer de más? Porque ya vimos lo que ha pasado con muchas. Es que justo, ¿no? Yo creo que ahí es lo que te dice que no puedes hacer eso. Ujú. O sea, tú no puedes como club, pero tampoco como medio de comunicación, pero tampoco como periodista, pero tampoco como una persona aficionada al fútbol, sexualizar a estas mujeres, porque no tienes por qué sexualizar No. a nadie, absolutamente a nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos visto que hay casos muy serios y graves Claro. de acoso tal cual La que contra es la las jugadoras. jugadora que se tuvo que ir. Scarlett Scarlett Camberos, Camberos. que era del América y se tuvo que ir a vivir a Los Ángeles y ahora está en el BFC y está muy contenta y es muy feliz y es una excelente jugadora y es tristísimo que la mayoría de las personas la conozca porque pues es la chava la que acusaron en el Sí, América, sí. ¿no? Claro. Cuando en realidad es una gran jugadora, es una seleccionada nacional, pero lo mismo pasa con Selene Cortés, lo mismo pasó con pues con muchas Sí, otras es que son jugadoras varias. que también, o sea, a ver qué es lo que hacen, pues se acercan al club, pero creo que ni siquiera el club, o sea, en este caso No hay América, protocolo. Y no tienen Es que tienen- comités, no de tienen eso surgió el comisiones que les protocolo, ayuden. pero como les Ujú. digo, es algo que todavía está muy en desarrollo. O sea, sí ya tienen el protocolo, ya se presentó, ya se supone que hubo reuniones de trabajo con cada uno de los clubes, pero ¿qué fue? O sea, lo de Scarlett pasó 6 meses antes de que saliera el protocolo. Entonces fue mucho lo que América dijo, a ver, ¿qué es lo que podemos hacer, no? Y no es que América se haya lavado las manos y dijera, ay, no, pues pobrecita de ti, Scarlett, hazle como quieras. No, la realidad es que la protegieron mucho, la realidad es que también pusieron mucha seguridad, pero la cosa es que esto ya es, o sea, fue algo que empezó en redes, pero también luego se convirtió en algo físico, ¿no? Porque este señor iba y la seguía Sí, no, cuando no. salía del entrenamiento, se ponía fuera de su casa, o sea, ya era algo que estaba fuera de redes. ¿De qué nos habla esto? De que pues también necesitamos una legislación que Claro. proteja más a las mujeres, en general, no nada más a las Claro. jugadoras, a las mujeres, ¿no? Es increíble cómo algo que podría ser muy de nicho, como el fútbol femenil, puede abarcar tanto al Claro. final de cuentas y sí acaba reflejando un poco la situación que estamos viviendo como país y como mujeres dentro del mundo del deporte, siento un poco. Ahora ya a nivel deportivo, ¿qué pasa esta temporada con el fútbol femenil? ¿Quiénes son los equipos a seguir? Ya hablamos del Big Five, Ajá, del sí. top 5, pero ¿quién más podría dar la sorpresa? Las Bravas que nos Las estabas Bravas, platicando. yo tengo fe en las Bravas. Ay, no, sí, tengo fe en las Bravas. A ver, Tigres es el equipo a seguir siempre, pero creo que en este torneo es una cosa bárbara. O sea, Tigres se hizo las mejores contrataciones que se han hecho. ¿Por qué? Porque contrató a Jenny Hermoso, que estaba en Pachuca, se la llevó para allá. Y también
fichó a la delantera sudafricana Thembi Kgatlana, que es una... No les quiero decir cómo juega. O sea, es impresionante la velocidad, el talento. O sea, no sé quién la va a parar. La realidad es que no sé quién la va a parar. Entonces, pues sí, o sea, Tigres ya como que empezó a agarrar, ¿no? O sea, creo que la primera jornada todavía estuvo como que medio se ajustaban, ¿no? Entre que llegaban estas jugadoras y demás. Y me parece que ganaron 1-0, pero a partir de ahí se han ido con 7 goles por lo menos, Sí, ya ¿no? hay goleadas fuertes. Sí. O sea, y además tienes ahí a excelentes jugadoras, ¿no? A Jackie Ovalle, Stephanie Mayor. O sea, es que quien tú me digas de Tigres... No, o sea, es que es un excelente jugador. ¿No podrían hacer algo los directivos para buscar? Digo, ya hay una especie de liguilla también, evidentemente, pero ¿cómo puedes intentar lograr más paridad cuando hay esto? Porque yo te soy honesto, si hay un Tigres Necaxa, no voy a prender la tele porque sé que van a quedar 8-0. O sea, pues sabes que sí te diría que la aprendas, querido Ordi, porque Necaxa está defendiéndose muy bien. Entonces, bueno, puse Necaxa no, ahorita. yo sé, pero a lo mejor Claro, Santos. transmitimos a Necaxa al inicio sí. y de verdad que cada partido era un sufrimiento. Era un sufrimiento. No por lo que veía, sino porque nosotros, con Claro Sport, transmitíamos a Necaxa y cada partido le metían de 3 para arriba. Entonces decías, híjole, pues ¿de dónde voy a emocionar a la gente para que vea el Necaxa? Sí, claro. No, pues ahora Necaxa está jugando muy bien. Y yo creo que eso también es una parte, o por lo menos que a mí me ha pasado en los últimos 2 años, que me encanta ir viendo cómo van creciendo esos equipos que tú antes decías, híjole, no, claro. Santos. Bueno, Santos ahorita está jugando muy mal. Pero bueno, Necaxa, ¿no? Necaxa, Puebla. el O las mismas Bravas, ¿no? O sea, las Bravas hace 2 años, pues... No pasaban del antepenúltimo lugar, o sea, siempre estaban ahí. Y ahora ves a un equipo, pues esto, con jugadoras muy interesantes, que tienen ya su propio estilo de juego. Entonces creo que también esa parte de irlas viendo crecer es muy linda. La Bahía es muy inspiradora. Sí, evidentemente, o sea, Tigres casi tiene ya firmado su 7º campeonato. O sea, Ok, aquí desde ahorita lo estoy diciendo. Desde ahorita se los digo. Es que Sí, sí. o sea, de hecho es que Tigres es el rival a vencer. O sea, por ejemplo, yo ya estoy así con ansias de que sea el Tigres América, el Tigres Guadalajara, Sí, el Tigres esos Monterrey. partidazos. O sea, esos van a ser partidazos en donde, pues, obviamente son equipos que se les pueden plantar un poco más que un Necaxa, sin duda. Sí. Pero pues que creo que si fueran a apostar, pues yo les diría que apostaran por Tigres. ¿Qué es lo que está haciendo Tigres, por ejemplo, que está muy bien? Pues que está buscando muchos partidos en el extranjero o con otros equipos. ¿no? Mira, Entonces, ahí está la clave. Ajá, o sea, se enfrentaron al Bayern, ¿no? Tienen un convenio ahí con el Bayern, tienen otro, por ejemplo, jugaron con el Real Madrid, con el Barça, ¿no? No sé, Rayadas, por ejemplo, se va a Estados Unidos y juega también con, no sé, con otros equipos. Entonces, eso es un poco lo que están haciendo este tipo de equipos que están ya, digamos, como hasta arriba. Ya dijimos, esos 5 Sí. son los que hay que ver, pero Ok. por ejemplo, Bravas me parece que sí puede dar la sorpresa. Toluca también está jugando muy bien. Otro que tiene Ayer, por muchos ejemplo, recursos. empató a 1 con Chivas, ¿no? Y estuvo a nada de ganarle el partido en el Akron o sea, Chivas no perdió en el Akron desde noviembre del 21. O sea, imagínense Órale. nomás. Y estuvo a nada de ganarle por un error, siempre, pues, ¿no? Así es el asunto. Entonces, bueno, creo que eso, Toluca, Bravas, Puebla está haciendo un gran trabajo también, ¿no? O sea, que son equipos que a lo mejor, pues, tú no hubieras pensado que, ay, pues, me va a emocionar ver un Puebla, ¿no? Pues fíjate que sí, o sea, te digo que estas 2 delanteras guatemaltecas muy bien, las está dirigiendo María José López, me parece que se apellida, es Majo, 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 que era jugadora de Puebla y ahora es la directora técnica. Entonces creo que ahí esos equipos que te están dando así como esta así como Vamos a ver que al yo Necaxa de ahora en espero Ale, que ahora sí te intereses por esos partidos. Pau, algo que siempre le preguntamos a muchos que vienen aquí, que hacen fútbol varonil, y hemos hablado y reflexionado sobre el acceso que hay ahora para los medios en general para el fútbol varonil. Tú que tienes tu podcast también en Canchadas, entrevistas a muchísimas futbolistas y gente que está en el fútbol femenil aquí en México. ¿Cómo consideras que es el acceso para los medios? ¿Sí sientes que están aprovechando y abriendo las puertas? ¿O es como en el varonil que tienes que esperar meses y estar rogando por algo y te dicen qué preguntar casi? ¿O cómo has visto ese ambiente? Pues Porque hay creo de que es todo, hay de importante. todo. Ah, ok, depende del club. Depende Ok. mucho del club, Club, ¿no? O sea, la hay clubes jugadora. con los que, pues, nada, tienes que hacer así lista de espera de, oye, por favor, te lo pido, quiero entrevistar a esta jugadora, no sé qué, ¿no? ¿Qué pasó? Yo creo que al principio, como muchos medios de comunicación, no estábamos poniendo atención en fútbol femenil. Hubo y surgieron muchísimos proyectos independientes, que eso es algo que yo aplaudo mucho del fútbol femenil. ¿Por qué? Porque era gente que estaba aficionada al fútbol femenil y decía, oye, pero yo quiero saber, pues,
¿quién es esta jugadora, no? A ver, Exacto. o literal, Sí. ¿cuántos goles metió Chivas hoy y quién los metió, no? Porque ni siquiera esa información dábamos. Entonces empezó a surgir, pues digamos que una gran camada de medios independientes que además lo que hacían muchas de las personas que trabajan en estos medios independientes es que le escribían directo a las jugadoras, ¿no? Así como de, oye, Greta, te quiero conocer porque te quiero hacer una entrevista para este medio que yo tengo, no sé qué. Ay, sí, claro. Y ahí va Greta muy feliz, Greta Espinosa, y les daba una entrevista. Y, ay, qué bien. ¿Qué fue lo que empezó a pasar? Que sí vemos ya como en los últimos, digamos, 3, 4 años, que hay muchos departamentos de prensa que ya empezaron a decir, no, ya no puede ser así. Claro. Entonces Ajá. ya ahora todo es directo con prensa. Muchas veces lo que pasa es que, pues sí, tú les puedes, y las jugadoras son súper accesibles, la verdad. Entonces muchas veces tú les puedes escribir y te dicen, ay, yo sí, feliz de la vida, pero le Sí, tienes que decir al de exacto. prensa, ¿no? Ah, bueno, ahora va, ya le escribo al de prensa. Entonces digamos que se está convirtiendo como en algo un poquito también más profesional, ¿no? Ya no es este contacto Ujú, tan directo, así, uno a claro. uno, que sigue existiendo, pues, pero que al final sí tiene que pasar por el Pues departamento parte de de la prensa. profesionalización. Totalmente. Está bien. Claro. Exacto, sí, ¿No? está bien. Entonces te digo, hay de todo, ¿no? Hay equipos en donde es muy sencillo acercarte por ejemplo, todos estos equipos que normalmente no son esos 5 más importantes o los 5 que siempre acaban en la liguilla, pero pues digamos que es bastante Sí. fácil, ¿no? O sea, pues si tú haces tu chamba y estás ahí como pidiendo, oye, pues literal, no, pues tienes que mandar tu carta, pues ahora le mando mi carta, ¿no? Cosas así. Pues ya, o sea, sí. Paulina, antes de despedirnos, a mí me encantaría que también nos platicaras un poquito de esta faceta tuya de asesora lingüística. Yo estaba bien nerviosa cuando Jimé nos presentó así como tu currículum, porque dije, ay, no, nos va a corregir. Nos va a corregir, nos va a- No, y es que de verdad, sobre todo en este nuevo rubro, bueno, Ajá. en este rubro como que empieza a crecer, que es el fútbol femenil, pues de repente yo me acuerdo que una vez Jimé y nuestra compañera Marifer Mora nos juntamos y yo les dije, es que ¿cómo se dice? ¿La árbitro o el árbitro? Y Marifer Mora pues me dijo, puedes usar las dos, ¿no? Y yo estaba así como, no, pero es que a mí como que me entra mucho esa duda. Entonces, a ver, La árbitra. La Siempre árbitra. femenino, La árbitra. Total. La Sí, árbitra. sí, la árbitra. ¿cuáles son los errores de lingüística que se cometen más comúnmente dentro del fútbol Pues femenil? eso, justo La los árbitra. femeninos, no hablar de la portera, la directora técnica, la auxiliar técnica, la preparadora física, la médica, la delantera, ¿no? La medio, ¿no? Medio sí se queda ahí, tal cual. La Sí, medio ahí ofensiva. puede La ser. media por estaría ejemplo. rarísimo, ¿no? Ajá. Ok. La lateral derecha, ¿no? Por ejemplo, ahí en ese caso, pues es cuando como marcas el género. Entonces creo que pero eso no nada más es en el fútbol, ¿eh? O sea, eso pasa en el mundo, o sea, en todo lo que Ya es tiene que otro ver en el debate, español. Porque sí creo, o sea, si algo me ha dado yo empecé así como a súper obsesionarme y enamorarme y apasionarme de la lengua, pues hace ya varios años. Ay, sí, no es cierto. No, pues como unos 14 años más o menos. Siempre me gustó, ¿no? Pero ya de verdad de estudiar y ponerme pues sí, como investigar dudas que siempre había tenido. Y creo que una de las cosas que me ha quedado clarísima en estos últimos 14 años es que nos enseñan muy mal la lengua, ¿no? O sea, lo que nos enseñan a lo mejor es muy poquito y en poco tiempo, y entonces ya conforme va pasando el tiempo, pues tú dices, ay, pues es español, es mi lengua, no es lo que yo hablo, obviamente la domino, ¿no? Pero pues la lengua, como todo, va cambiando, ¿no? Y Sí. entonces hay cosas, no sé, por ejemplo, hay palabras que antes pues solamente se usaban en masculino, árbitro, porque no había árbitras, ¿no? Entonces, claro, cuando tienes a una mujer que está pitando un partido, dices, oye, pues, ¿cómo le voy a decir la árbitra? Esa palabra no existe, ¿no? Pues sí, claro que existe, la puedes formar perfectamente en femenino, ¿no? Y ya, pues entonces, ¿cómo vas a decir? ¿La árbitra? Sí, la árbitra, perfecto, ¿no? O sea, son este tipo de cosas que luego me parece que el gran error de cómo nos enseñan la lengua es que luego no nos creemos el poder que tenemos al hablar la lengua, ¿no? O sea, como que necesitamos que venga una institución en Ajá, general. sí, la la RAE RAE, existe, ¿no? a que venga a decirnos, ay, no, pues sí, fíjate que la árbitra sí existe y sí la ¿Ya puedes está, usar. ya está en el diccionario? Por supuesto. que está en Árbitra. el diccionario. Eso. Árbitra, ¿no? Y entonces, por ejemplo, también, ¿cómo identificas que tienes un sustantivo variable, un sustantivo común en cuanto al género? Y seguro ustedes me están viendo con cara de, ¿qué? Sí, híjole, sí, ¿Sustantivos sí. de qué me hablas, no? Que son cosas que nos enseñaron hace 1000 años. Ajá. Pero pues claro, cuando tú tenías 9 años y te hablan de las oraciones yuxtapuestas, decías, Uf. ¿qué es eso? Eso nunca lo voy a usar en mi vida, ¿no? Y pues claro que sí las usas. Entonces, no sé, o sea, sí creo que es como esta parte también de que no se nos olvide que la lengua está cambiando y que necesitamos ir actualizando nuestro conocimiento sobre la lengua. Esta parte de tu profesión fue lo que te
llevó al fútbol, ¿no? Sí, de hecho, fue muy lindo porque yo estaba trabajando en ese entonces, en 2017, estaba trabajando en The New York Times, en la edición en español. Yo era la correctora de The New York Times, ¿no? Entonces yo era la encargada de que nuestros artículos no salieran con errores. Perdón por todos los errores que se fueron por ahí. Se fueron, evidentemente. Y entonces, en algún momento... no sé si se acuerdan, pero en abril de 2017 detuvieron al exgobernador de Tamaulipas, Thomas Yarrington. Y la que era la corresponsal del Times aquí en México, Elizabeth Malkin, es una periodista estadounidense, pero que habla muy bien español y entonces era muy consciente como de la forma en que lo escribía. Y estaba haciendo su artículo en inglés y entonces ella me habló y me dijo, oye, Paulina, Yarrington debe llevar acento en la A, ¿no? Y yo, pues sí, porque es una palabra esdrújula, sí la tienen que llevar. Y lo pusimos así en el artículo. Y bueno, no saben cuánta gente así nos dijo, ¿cómo le ponen acento? Si no es un apellido mexicano, ¿no? Y yo así, a ver, hermanes, para que pudiera ser gobernador de México, el señor tenía que ser mexicano, punto, ¿no? Entonces, se creó todo un debate con los nombres, porque creo que a todas las personas nos dicen, tú puedes escribir tu nombre como quieras, Sí. ¿no? Y sí, o sea, por ejemplo, tú puedes poner Marta con H o sin H, o Alejandro lo puedes escribir con X o con J, ¿no? Ajá. O Jimena con J, con G, con X, ¿no? Como quieran. O sea, esa parte de la ortografía es real que tú lo puedes escribir como quieras. Pero como cualquier palabra del español, tienen una carga tónica. Claro. Entonces, para que tú pronuncies el nombre bien, como Sí. lo tienes que pronunciar, sí tienes que seguir las reglas de acentuación. Claro. Entonces hay muchos nombres, mucha gente que escribe mal su nombre. Pero entonces yo contándole esto a mi editor, ¿no? Y el editor así como, o sea, no entiendo. Yo es que a ver, para que me entiendas. Mucha gente cree que las mayúsculas no se acentúan. Dije, ¿cómo crees que están escritas las actas de nacimiento en México? No, pues con mayúsculas. Y entonces le dije, ¿cómo crees que está escrita el acta de Thomas Yarrington? No, pues con mayúsculas. Le dije, entonces la gente cree que como su acta de nacimiento no tiene acento, no tienes que ponerle acento a Y tu nombre. eso, una vez leí, digo, ya nada más para cerrar, una vez leí que eso era porque antes las máquinas de escribir no te daban la Exacto. opción Ahí de está. ponerle acento a las mayúsculas. Y por eso Exacto. la gente cree que no se acentúan las mayúsculas. Pero esto que estás platicando, digo, fuera del tema del fútbol, me encanta porque sí es increíble. Y ahora, ya fuera del aire te voy a platicar un caso justamente de una persona con el nombre. Pero de verdad ha sido increíble tenerte hoy aquí No, en Tablero ustedes, Deportivo. sí. Qué plática tan, casi como diría mi abuelita, tan amena, porque de verdad hemos aprendido mucho y nos la pasamos, se fue súper rápido. Esto fue más de media hora y de Ay, verdad ya ven. nos la pasamos. Les dije que me pararan, increíble. no, y hablo. No, pero nos encanta, nos encanta. Buenísimo. Muchísimas gracias, Paulina, de Gracias, verdad, Pau. por haber Gracias, venido. Pau. Gustazo haber estado con ustedes. Muchas Jime, gracias. mil gracias. Gracias. Orbi. Felices, muchas gracias a todos. Felices, claro que sí, así nos vamos el día de hoy. Recuerden, nos pueden seguir en X, Spotify, Apple, Amazon Music. Ahí pueden escuchar Latinos Podcast, Tablero Deportivo. Yo soy Pia Ramos y nos vemos aquí el próximo lunes.